Bueno, vamos a tratar a partir un poco de las producciones que también ustedes fueron subiendo y que fuimos leyendo de las primeras actividades prácticas, ¿no? ¿Qué reflexión hacíamos la semana pasada cuando hablábamos de la Escuela Norteamericana de Comunicación? Tratemos entre todos de configurar un poco esa síntesis, ese resumen, esas ideas principales. Así anclamos un poco la continuidad de esta materia en lo que trabajamos el jueves pasado. ¿Qué se acuerdan? Vayan tirando ideas de esa primera escuela de comunicación que va a surgir, que es la escuela norteamericana. No hace falta que uno diga todo, tiren alguna idea y vamos sumando, ¿no? Se destaca bastante por su forma, por pensar la comunicación como una forma lineal de interacción entre el emisor, el mensaje y el receptor. Bien, Em, Vos nombraste algo de una comunicación vacía, prácticamente sin un intercambio real entre las partes involucradas en esa conexión, interconexión, interacción. perfecto, me gustó. Paulina, bueno, el aporte, muy bien. Es decir, no partimos de la nada, ¿no? Por eso tomamos como punto de partida el texto que es, eh, digamos, que nos abre la discusión, que es el de Uranga, cuando él se posiciona respecto de cómo vamos a conceptualizar a la comunicación y discute con ese modelo lineal de comunicación. Entonces, lo que hacemos para focalizar en la primera escuela es ir a rastrear su origen, ¿no? Decíamos que esa escuela se caracteriza por hacer de la comunicación un proceso simple, neutro, acotado, ahistórico, a como con sufijo, ¿no? Con prefijo de negación, ahistórico, asocial, ¿no? Como que no considera esos elementos. Y un poco lo que rastreamos es, o lo que trabajamos la clase pasada es, ¿por qué eso sucede así? ¿Por qué el modelo norteamericano de comunicación tiene la particularidad de que prescinde de todas esas cosas para describir la comunicación humana? ¿Qué se acuerdan de eso? Recién ahí Paulina describía un poco las características del proceso. La pregunta ahora sería, ¿por qué? ¿Por qué lo hace la escuela? Digo la escuela de comunicación, ¿no? ¿Qué creen? Porque el contexto de las guerras requería de una necesidad de transmitir mensajes y eso llevaba a la utilización como medio de la radio, que era el medio de comunicación masivo que había. Entonces tenían la necesidad de, no sé si necesidad, pero un poco sí, de generalizar cómo le podía llegar ese mensaje, de qué manera, con qué medio y qué decir a las personas para transmitir si les salía bien lo que querían hacer, digamos, inculcar una idea, Bien, principalmente. perfecto. ¿Qué más? Mario, cuando vos decís por qué, podríamos pensar como el fin práctico de la teoría, decís vos, de alguna manera, porque No, la- o sí, lo que yo digo ah, es, ¿cómo se explica que la primera escuela de comunicación entienda a la comunicación en estos términos? Si ah, nosotros hoy lo estamos viendo y decimos, bueno, pero ese modelo deja cosas que pasan en la comunicación humana afuera, entonces no alcanza para describir ese modelo. ¿Por qué la escuela norteamericana en algún momento pensó que sí lo hacía? ¿Por qué construye un modelo de comunicación así? Hola, profe. Ay, no sé si Hola, me estoy confundiendo, que tiene que ver también con la teoría conductista. tiene que ver, ¿sí? Ah.
Entiendo que también era la teoría que no sé si estaba de moda, pero era la que se utilizaba como fundamento y también un montón, a ver, no sé si me sé explicar, pero un montón de esa parte de la teoría de comunicación que agarran en ese momento tiene que ver con la reacción instantánea que se va creando con el sujeto, que agarra el conductismo de Pavlov. Exactamente. Es decir, vamos al chat. Vamos a ir registrando algunas cosas que están buenas de las que fueron surgiendo. Bien, Chiara, tu aporte. Lo que tenemos como clima de época, en el momento en el que aparecen o toman forma los primeros modelos de comunicación, es la ideología o paradigma de pensamiento vigente en ese momento, ¿no? O con mucha fuerza. La principal fuerza de ideas era el funcionalismo, que es padrino o primo del conductismo, ¿no? El funcionalismo norteamericano. Es decir, el funcionalismo norteamericano es un conjunto de ideas dentro del campo de la sociología que busca dar razones racionales, científicas, tangibles, técnicas, a las cosas que suceden en la sociedad. ¿Se acuerdan que yo les contaba la semana pasada cómo el inicio de la modernidad erige, construye una forma de pensamiento que busca tomar distancia de la Edad Media, ¿no? Y de esa concepción teocéntrica de mundo, donde la vida de los hombres estaba regida de pe a pa, de A a Z, por una cosmovisión religiosa del mundo. Pero cuando yo digo una cosmovisión religiosa del mundo, no digo en las creencias individuales de lo que uno cree, sino que el paradigma de ideas se regía a partir de una estructura divina. Esa es una cosmovisión teocéntrica del mundo. Hoy tenemos una cosmovisión en todo caso antropocéntrica, donde los hombres, en su capacidad simbólica, además, se dan sus formas de gobierno, etcétera, etcétera, y es en todo caso en el plano individual, donde cada uno hace su práctica religiosa. ¿Se entiende, chicos, la diferencia, chicas? Lo de la Edad Media era un ordenamiento de la sociedad toda a partir de esa concepción divina. Cuando eso se rompe, los hombres y las mujeres, la sociedad, pierde la brújula de sus certezas. Es decir, si hasta acá no nos debíamos preocupar por lo que pasaba en la sociedad porque nos lo daba el orden divino, al derrumbarse ese orden, tenemos que inventar de qué forma vivimos en sociedad. Ya no está, queda atrás ese ordenamiento divino. ¿Se entiende, chicos, chicas? Entonces, es ahí donde aparecen las ciencias sociales para intentar dar teorías que expliquen el funcionamiento de la sociedad. Una de ellas, probablemente la más importante en ese momento, es la sociología. Y la sociología, cuando se constituye como disciplina, dice, ¿con qué método vamos a estudiar lo que pasa en la sociedad? ¿Con un ojo arbitrario, subjetivo? ¿Cómo hacemos? No. Tenemos que tener un método que sea lo suficientemente racional y técnico para que encontremos en la sociedad la regularidad de lo que pasa en la naturaleza. Entonces, la primera corriente de ideas fue el funcionalismo. Miren, vamos a proponer algunas ideas acá, anotar algunas ideas del funcionalismo. Ideas centrales
considera a la sociedad como un cuerpo homeostático, es decir, que se autorregula. Esto está en Matelar también, ¿eh? Matelar, cuando arranca el texto y habla de la escuela de Chicago, que ahora la vamos a puntualizar, lo plantea. Dos, los factores externos cambian a las personas. Tres, cuatro, miren, esta era la forma en la que se entendía y se sigue entendiendo en algunas escuelas, aunque está superado el funcionalismo en algún punto para las ciencias sociales, pero fíjense qué loco. Miren, miren lo que se esperaba de la sociedad. Primero, considera a la sociedad como un todo, como si fuera un cuerpo que se autorregula. Fíjense cómo hay una búsqueda permanente de darle regularidad, cuando en realidad, si hay algo que no tiene regularidad, es el comportamiento humano. Porque somos inestables, porque somos dinámicos, porque construimos alianzas, porque tenemos sensaciones, emociones, porque discernimos, porque discutimos, porque tenemos culturas distintas. ¿Se entiende? Todo en la sociedad vinculado con lo humano es inestable. Sin embargo, la principal preocupación de las ciencias sociales en ese momento, antes de que aparecieran las perspectivas críticas, ¿no? Tenía que ver con esto. Consideraba a la sociedad como un cuerpo que se autorregulaba. Yo se los dije, si no fue la clase anterior, en comunicación uno, ¿no? La homeostasis es un proceso de autorregulación de los seres vivos, ¿no? Cuando nosotros tomamos una cantidad excesiva de agua, o cuando nosotros tomamos agua, nuestro cuerpo se autorregula. Absorbe el agua que el cuerpo necesita para hidratarse y el resto lo elimina. ¿Se ve? Hablábamos del ciclo del agua, ¿no? El agua hace calor, se evapora el agua, se condensa, llueve, es un ciclo que no se interrumpe nunca. Las plantas y el proceso de homeostasis. Yo tengo una planta, le echo agua, la planta absorbe el agua que necesita y el resto lo elimina. Esos son procesos de homeostasis. Entonces, los sociólogos funcionalistas decían, así como funciona la naturaleza, debe funcionar la sociedad. Claro, se olvidaban que en el medio hay mecanismos de control, de poder, sujetos que tienen sensaciones, sentimientos, variaciones culturales, variaciones idiomáticas, que es imposible conseguir esa regularidad. Eso llevó después a que se catalogaron a los países como países en desarrollo y en vías de desarrollo, países desarrollados y subdesarrollados. Nosotros desde que yo nací, que es hace un montón de años, siempre estamos en vías de desarrollo o somos subdesarrollados. Parece un poco gracioso, ¿no? Y muy irónico. ¿Ustedes creen que alguna vez vamos a abandonar esa condición? Y sin embargo, estamos en vías de, como que nos estamos desarrollando. Siempre, siempre vamos a estar en esa condición. Bueno, sigo. Considera, primero, a la sociedad como un cuerpo homeostático, es decir, que se autorregula. Dos, los factores externos cambian a las personas. Ellos estaban convencidos de que un mensaje que enviaba un medio de comunicación a un determinado grupo les podía hacer cambiar de opinión, los podía conducir a tomar diferentes acciones. La Guerra de los Mundos de Orson Welles fue una experiencia piloto de cómo se podía manipular a las masas. Tres, las piezas de una sociedad deben funcionar ordenadamente. Esta era la visión sistémica que tenían de la sociedad. Sujetar
los sujetos al sistema. La 3 viene unida con la 4, que es que cuando alguien no es funcional o se opone a las normas, es una persona disfuncional que debe ser separada, encerrada, tratada de alguna manera distinta o penalizada. Fíjense las consecuencias que tuvo la implementación de este clima de época en el funcionamiento de la sociedad. El que pensaba distinto, el que tenía razonamientos distintos, era encerrado, ¿no? En los años 60, Foucault desarrolla toda su teoría de lo anormal, ¿no? La construcción de lo estético, qué es lo bello y qué es lo no bello, también motivo de segregación. La discapacidad, ¿no? La vejez. Son como todas construcciones que se alejan de ese principio de normalidad o de lo que es funcional al sistema. ¿Qué dice Matelar al respecto? Y esto es fundamental que lo podamos imaginar. Matelar dice, no dejemos nunca estas consideraciones históricas en el plano de lo nominal. Ah, funcionó así, nada más. No. Este paradigma, de alguna manera, servía para estatizar, no estatizar porque hace referencia al Estado, sino para volver estático el orden social establecido. Y eso significa que en un orden social establecido hay quienes tienen poder, el poder, y quienes no tienen el poder. Entonces, había un intento muy fuerte en tratar de que el orden social, tal como estaba planteado, no se moviera. Entonces, el que pensaba distinto no tenía la posibilidad de poder intentar cambiar el mundo, sino decía, el mundo está así, ¿te gusta o no te gusta? O te fijas al sistema en el rol que te ha tocado ser, o vas a ser segregado, encerrado, disciplinado, enseñado. Ningún modelo de comunicación se hace en el vacío. Los diseños teóricos de cómo se imaginaba la sociedad fueron claramente diseñados desde una intencionalidad, que era la de mantener el orden social establecido. Vamos a anotarlo. Eh, dice, Matelar dice, básicamente lo que esconden los estudios funcionalistas es un interés por mantener y reproducir las condiciones sociales de existencia imperantes en el orden capitalista. Detrás de estos modelos está el interés por conocer cómo usar de la mejor manera posible los medios de comunicación para tratar de sostener ese proceso de dominación. En este contexto aparecen, a partir de 1930-40, esa corriente de investigación que ahora la vamos a ver, que se llamó la Mass Communication Research, con autores como Laswell, Shannon. Se trató de un estudio de carácter científico del proceso de comunicación, reduciendo a la comunicación al proceso emisor-receptor-mensaje-canal-código. El funcionalismo vino
asociado a las ideas de pensamiento científico, manipulación de las audiencias, el conductivismo de Pavlov, que recién nombraban los compañeros. El conductivismo fue una corriente, Pavlov, Skinner, ¿no? Eran un poco los autores, fíjense lo que hacían, ¿no? Ellos intentaban llevar al comportamiento animal, por ejemplo, a algunas cuestiones sociales. Venían, tenían a un perro hambriento en una jaula, le tocaban la campanita y le ponían un plato de comida. Y el perro se acercaba a comer, y esa era una actitud repetitiva. Una semana, 2 semanas, tocaban la campanita y ponían el plato de comida. Tocaban la campanita y ponían el plato de comida. Llega un momento que la conducta se vuelve repetitiva y entonces solo con golpear la campanita el perro sacaba la lengua, hambriento. Ese conocimiento, ese know-how que generaban a partir de experimentos, eran llevados después al campo de la práctica social. Ante determinados estímulos, dice Pavlov, se logran siempre las mismas conductas, desconociendo el rasgo social que tiene el comportamiento humano. En el primer capítulo que trabajamos, que es en el de los nuevos empirismos, Matelar enumera algunas de las subescuelas de la escuela norteamericana. Estas sí es importante que las retengan y que las identifiquen en ese capítulo 2 de Matelar. Uno, la primera escuela, más o menos de 1910, es la escuela de Chicago. Tenía un enfoque macrosocial, es decir, miraba a la sociedad en su conjunto, ve a la ciudad como un laboratorio social y entiende a la ciencia social desde una base científica. Robert Parks fue su principal exponente. Después va a aparecer un poquito más tarde, en 1940 más o menos. Si se termina la reunión, nos volvemos a conectar, ¿sí? La Mass Communication, que es la más conocida de estas escuelas norteamericanas, en 1940, se basa en el poder omnipotente de los medios masivos de comunicación. Yo les nombraba que acá se encuadra la obra de Chacotín llamada La violación de las masas. Había una idea de manipulación extrema, se creía que a partir de la radio se podía manipular como se quería a las audiencias. Son
los años de la propaganda política. Es el tiempo de Orson Welles y la Guerra de los Mundos. Esa experiencia de fascinación y dominación y posible dominación a través de los medios. Y el máximo referente es Harold Laswell. Miren, yo había separado, a ver dónde era que lo tenía, esperen. Ah, acá lo tengo. Lo estaba buscando y lo tenía acá. Miren, Laswell. Ah, se los puedo compartir. Lo vamos viendo acá si es más visual. A ver. ¿Lo ven ahí? ¿Se ve? Ahora sí. Ahora sí. Miren, este es literal lo que escribía Laswell sobre la comunicación. Fíjense, esto es como encontrar la semilla donde nacen estos modelos de comunicación. Dice Laswell, una manera conveniente de describir un acto de comunicación es la que surge de la contestación de las siguientes preguntas. ¿Quién dice qué? ¿En qué canal? ¿A quién y con qué efecto? El estudio científico del proceso de comunicación tiende a concentrarse en una u otras de tales preguntas. Los eruditos que estudian el quién, el comunicador, contemplan los factores que inician y guían el acto de la comunicación. Había una parte acá, porque este texto es de un catalán que se llama Miquel de Moragas. Acá. A riesgo de suscitar falsas analogías, podemos lograr una adecuada perspectiva de cualquier sociedad humana cuando estudiamos la comunicación como una característica de la vida en todos sus niveles. Un ente vivo, ya esté relativamente aislado o bien en asociación, tiene procedimientos especializados en cuanto a la recepción de estímulos a partir del entorno. Tanto el organismo monocelular como el grupo de múltiples miembros, una sociedad, tienden a conservar un equilibrio interno. El proceso de respuesta exige maneras especializadas a las partes del todo para conseguir una acción armoniosa. Es decir, hay una preocupación constante por tratar de comparar lo que hacen los sujetos culturales, colectivos, con trayectorias, ¿no? Lo complejo que somos los seres humanos asociados al comportamiento animal o al comportamiento de una planta. Ese es como el error fundacional en los modelos de comunicación. Y es naturalmente lo que van a criticar ferozmente los modelos críticos, tanto el alemán, que es la escuela de Frankfurt, como el británico, que son los estudios culturales,
y los propios países latinoamericanos, que son los de la teoría de la dependencia. Todas las escuelas críticas van a focalizar su crítica en la escuela norteamericana y esta tendencia a equiparar, a equivaler, a comparar el comportamiento social al comportamiento de los seres vivos en su raíz instintiva. ¿Se entiende, chicos? ¿Chicas? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, primera escuela, la escuela de Chicago. Segunda escuela, la Mass Communication Research, cuyo referente más importante es Laswell, que va a dar para la inmortalidad su modelo emisor, receptor, mensaje, canal, código. La tercera escuela se llama el doble flujo de la comunicación. O también se la conoce como la comunicación en dos etapas. Esto es un poco posterior, esta escuela. El máximo referente es Paul Lazarsfeld y habla básicamente de la importancia de los líderes de opinión. Lo que dice Lazarsfeld en los años 50, él dice, a partir de algunos estudios, nos dimos cuenta de que ese impacto o que esa forma en la que se manipula a las audiencias no siempre se da de forma directa. Dice, no es que un mensaje de los medios de comunicación manipula como quiere a la audiencia, sino, y ojo con eso, dice, hay en el medio la figura de los líderes de opinión. El mensaje llega a los líderes de opinión y son los líderes de opinión, según cómo ellos tamicen esa información, a quienes las audiencias les hacen caso, ¿no? No hay un impacto directo. Esto, cuando nosotros hablamos de líderes de opinión, hablamos de un periodista, un docente, un amigo al que consideramos importante porque está politizado y conoce de la realidad. ¿Se entiende, chicos? ¿Chicas? Es decir, es como nos comportamos habitualmente. Nosotros tendemos a opinar como opina, ¿no? La gente a la que le tenemos atención, nos llama la atención, nos parece inteligente, interesante. Esos son líderes de opinión. No tienen una etiqueta que dice yo soy un líder de opinión, pero sí son personas que tienen una ascendencia sobre algún colectivo o algún grupo. Pues un amigo, una amiga, que te baja los mensajes de los medios de comunicación y uno le presta atención. Uno dice, ah, sí, puede ser. Me gusta cómo piensa. Esos estudios son los que va a reflejar Paul Lazarsfeld y le llama la teoría del flujo de la comunicación en dos etapas. En dos etapas porque van de los medios a los líderes y de los líderes a las audiencias. ¿Se ve? ¿Se entiende? Esa es la tercera escuela. ¿Cortamos?